La máquina de pensar. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 20:01 arranca La Máquina de Pensar, hoy martes, con Gonzalo Gervás en controles de emisión, piloteando de una forma magnífica esta Máquina de Pensar, todo hay que decirlo, y con Gustavo Germán en la producción de este humilde programa que ya empieza así. Vamos a recibir a Tunda Prada. ¿Cómo le va, Tunda? Muy bien, con mucho gusto estar acá. Un hombre conocido, dibujante, artista visual, realizador y músico, bueno, más que nada conocido también no solo por como dibujante, artista visual, sino también por el programa, ¿no? La mano que mira, que ya es 10 años, ¿no? Ya. No, bueno, 15 años tendría. 15 años. Este año tendría 15 años. Oh. 14 fueron. Sorprendente. Ya pasaron. Increíble. Tunda, el año pasado sacaste un libro, digamos, una novela gráfica, sí. No sé cómo se llama ahora, una historia. Sí, bueno, se llaman hace tiempo novelas gráficas. Sí. Sí, en realidad una novela gráfica sería una sola historia. Claro. En este caso son 7 cuentos cortos, ilustrados. No está mal llamado cuentos cortos, pues son historietas, de verdad. Concebidos como tales, ¿viste? Sí, hay una conciencia muy clara de la historieta y son 7 historias, con cada una abordada casi con estilos diferentes desde el punto de vista del dibujo. Sí, tienen un parentesco en la técnica, son todas acuarelas. Ajá, mirá. Y casi todas tienen la misma tonalidad, la misma paleta. Pero algunas son, por ejemplo, bien caricaturas, otras intentan ser realistas, otras intentan ser más estilizadas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora estoy viendo una que se llama esta, la de las piedras de la estaca de Bares, que es muy estilizada y que apuesta más a los contrastes y al volumen, ¿no? Sí, yo en todos los casos siempre busco que no sea exactamente realista, que haya un diseño en algunos casos por la temática necesita que sea más real, pero busco que haya cierto diseño. Me interesa más eso, cosa que es difícil conseguir. No, capaz que yo cuando decía realista, digamos, es tratar de alguna forma imitar al cuerpo humano, digamos, claro, tratar claro. de decir en el caso, por ejemplo, de la primera historia. Pero por ejemplo hay una aquí, La Gruta, que está jugada. No, bien caricatura, seguro. Está jugada. Bien el diseño, sí. Ahí hay más diseño, si se quiere. ¿Qué quiere decir que hay más diseño, por ejemplo? Y que uno inventa lo que está haciendo, ¿entendés? Que uno, en realidad en todas hay mucho de eso, y obviamente todas las escenas, los encuadres, todo eso son una cosa inventada. Pero a mí me interesa más cuando realmente aparece el diseño, o sea que yo generé un universo totalmente original, ¿viste? Cuando aparece. Sí. Y en ese caso si bien uso la misma técnica, porque todo estaba trabajado con acuarelas, pero yo hice manchas y lo que hice fue componerlo en la computadora, ¿entendés? Entonces hay un trabajo más de computación, de ordenador ahí, que a diferencia de los otros que son todas originales. Originales. De hecho, que están dibujadas a mano. Están dibujadas todas, de principio a fin, ahí en el cuadro. De hecho, está en este momento, hay una muestra de este libro, una selección en la sala SAES, la sala que está en el Ministerio de Transporte. Ahí abajo, sí. Lo puede ir a ver la gente que quiera. Están ahí en frente a la Plaza Matriz, en el Ministerio de Transporte. La sala SAES es una sala muy linda de arte. Sí. Y me consta que es visitada por gente que pasa por ahí. Seguro, hay claro. lo que me llamó tan la atención también es el lenguaje de la historieta, ¿no? Claro. O sea, sos muy consciente, muy claro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué me llamó la atención? Va a ser una estupidez, pero porque yo voy a Montevideo Cómic, acá siempre estamos recibiendo muchas cosas de la historieta, y como que tu nombre no aparece en ese mundo de la historieta específicamente. Sí, no me quiere. No, como que estás en otro, digamos, no sé, me parece otro perfil. No, sí, obviamente trato de desmarcarme, no es que me trato de desmarcarme, me interesa mucho más la propuesta original de uno, la cuestión, la búsqueda personal, ¿viste? Ajá. Pero aquí digo desde el punto de vista de la narrativa de la historieta, o sea, para contar una historia. Está bueno lo que estás diciendo. Es muy consciente, digamos, te atenés muy claramente a las reglas, digamos, de la narrativa de la historieta. Pero vos qué querés decir, que los otros no la tienen. No, sí que lo tienen, digamos, con toda una movida de la historieta, digamos, de gente que está
Claro. Por ejemplo, aquí obviamente hay una apuesta también a el arte, digamos. Claro. También, obviamente, cada historieta... Cualquier cuadro de historieta tiene un trabajo de composición, de color, de perspectiva y todas esas cosas lo tienen todas. Sí, 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 sí. Sí, acá hay una búsqueda de contar historias que me peguen desde otro ángulo, no desde no el lenguaje, sino el cliché de la historieta, porque sí lo hay. Y es fuerte ese cliché. Por ejemplo, hay algunas pautas no solo para la historieta, pero básicamente para la historieta, de el personaje central que es bueno y es esto y aquello, sí. Y el villano y así, y todos los antagónicos y los que son buenos y los que son malos. Eso por un lado, después todo el esquema de contar, ¿viste? En qué momento, el plot point, en qué momento revienta la historia y todo ese tipo de cosas. Siempre se casa la princesa con el príncipe, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, salvando algunas, por lo general, cuando los lectores de historietas piden eso, ¿viste? Y uno mismo, es difícil salir de ese esquema, ¿entendés? En cambio, en este tipo de historias, son historias, ¿entendés? No importa, están con un tratamiento, el guión está tratado como un guión, sí, pero, sí, claro, pero no toca esos puntos, ¿me entendés? Vos decís que no están dentro de lo... Claro, no pasa por las normas de las historietas clásicas, si se quiere, ¿viste? Ojo que hay historietas en esta onda, ¿no? Sí, esto sería historieta de adultos, digamos, por decirlo de alguna forma, sí. Y son 7 historias muy diferentes, muy distintas. Sí. Al principio, ahí en el prólogo dicen como que son historias que te pasaron a vos, y después uno va viendo que no es tan así, digamos. No, son historias, no son historias que me pasaron a mí, son cosas que yo rescaté, hechos que me contaron, o básicamente que me contaron, o que yo viví, y que de una puntita yo saqué una historia, ¿entendés? Básicamente es eso. Yo busco, por ejemplo, la primera, una historia muy conocida de mi familia, de que mi abuelo lo guardaron en un aljibe para salvarse de la leva. Con eso hice la primera historia. En la guerra civil uruguaya, digamos. Pero, en la guerra civil del 4, ¿no? Sí. Pero no tiene nada que ver con mi abuelo esta historia, ¿no? No. Para nada. Ahí también hay estás experimentando también en los tamaños de la viñeta y cuántas viñetas por página también, ¿no? O sea, hay una gran diferencia con otras, digamos. Sí. Y ¿eso fue a propósito, te diste cuenta, o simplemente surgió siguiendo la narración? No, es a propósito, sí. La diagramación de la página depende de la historia. ¿Ves? En esa historia del chico que va a buscar los huevos a la casa de José La Rosa, es una historia que tiene que ir lenta, que yo me tengo que detener en los dibujos. Entonces lo que hago es armar una pausa en cada uno. Son cuadros grandes, son de a 3 renglones. Claro, no se sabe exactamente hacia dónde va la historia. Sí. Me impresionó mucho, por ejemplo, que se trata de un niño que va a buscar huevos a un gallinero. Sí, que no es un gallinero, en realidad es el cuarto de un tipo. Es el cuarto de un tipo. Si vos te metés bien en la historia, te vas a dar cuenta que es el cuarto de este hombre, que él dice ahí, todos los días que iba, cada vez que iba estaba muerto. Él sentía que estaba muerto, porque yo también saqué esto de una cosa real. Sí, eso eso sí una experiencia tuya. Una experiencia real mía, sí. Que fui una vez a un lugar así, había un tipo adentro, que no era un gallinero, el cuarto del tipo era el gallinero. Claro. Y la cama, el tipo estaba en la cama y estaban todas las gallinas arriba. Entonces a mí me impresionó tanto que hice esta historia, ¿no? A mí me impresionó las gallinas que están adentro en la oscuridad. Eso me pareció claro, muy bien hecha, muy bien el hallazgo de esta gallina también. Digo, claro. Estamos en radio, no podemos decirlo, pero son manchas prácticamente como uno imagina que se pueden ver las gallinas en la oscuridad, en esa ¿no? oscuridad, o sea, apenas intuidas, pero vemos... Si vos mirás por alguno de esos cuadros, aparece el tipo durmiendo en la cama. Y aquí, en este caso, por ejemplo, por más que la historieta está jugada a una cuestión más caricaturesca, digamos, de este niño, el personaje, claro. Esas gallinas son muy reales, en la oscuridad, ¿no? Y es la idea, ¿no? Y la idea también es de que el niño sea una caricatura, pero porque es un niño y lo está contando él. Pero estas gallinas se convierten en un misterio, en amenazas, de alguna amenazas, forma, amenazas, uno que sabe qué va a aunque sean pasar. gallinas, ¿no? Claro, Pero, claro. Y ahí a mí me impresionó mucho el dibujo, la pintura, digamos, claro, que el dibujo. Es una acuarela. Es una acuarela, mirá vos. Tunda, vamos a hacer una pausa si querés. Dale, cómo no. Y amigos, vamos a seguir conversando después de la pausa con Tunda y estas
7 historias editadas por editora Almacén. Ahí va. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Temporada de Ópera 2015 presenta Rashomon, de León Viriotti. Si todos mienten, cabe la esperanza de alcanzar la verdad. Rashomon, ópera de producción nacional en su máxima expresión. Estreno mundial, grandes solistas y el conjunto de música de cámara en una experiencia artística profunda y removedora. 26, 28 y 29 de julio. Auditorio Nacional del Sodre. Entradas a la venta en Ticantel y la boletería del teatro. Los grandes dejamos todo para el último día, pero los niños no pueden esperar. Soy Gabriel Pelufo y como médico pediatra recomiendo que vacunes a tus hijos contra la gripe. Embarazadas, niños de 6 meses a 5 años y adultos mayores de 65 años son prioridad. La vacuna antigripal es gratis y está en centros de vacunación públicos y privados. Vacunate contra la gripe hoy. Vacunarte es tu derecho. Ministerio de Salud Pública. Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay, Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. Cuando se habla de literatura, unos dicen, como dijo fulano en tal obra, o lo que quiere decir Mengano en ese libro es tal cosa. Pero a veces, el libro es solamente el punto de partida y las ideas son las de los que conversan. Es así, cuando lees Brecha, el que piensa sos vos. Encontrala en los kioscos de todo el país todos los viernes. Brecha, pensamos juntos. Hola amigas, hola amigos, soy Gustavo Antunes y espero encontrarlos de lunes a viernes a la hora 21 en Visión Nocturna y en nuestro resumen semanal, los días domingos, en su horario habitual de la hora 4 de la madrugada. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, continuamos aquí conversando con Tunda Prada. Tunda, 7 historias es este libro que digo se editó en realidad el año pasado, ¿no? Seguro, sí. Y ganó fondos concursables también. Seguro, sí. Porque por eso también capaz que tiene una calidad tan interesante también, ¿no? Porque al hacerlo con acuarela requiere hacer una muy buena edición. Una ¿no? buena edición, claro, ¿no? atenta. Yo digo, un trabajo, yo me preocupé mucho de ir a revisar toda la salida de cada pliego y todo eso. Sí, porque genera muchos matices, ¿no? Muchos claroscuros, ¿no? Sí, tiene mucho detalle que uno no quiere perder, quiere que sea lo más fiel a lo que se fue el dibujo, ¿no? ¿Y el tema de la computadora aparecen todos, digamos, todos? No, solamente una historia. Solo aquellas historietas. Son planchas enteras esto. Ajá. Que ahora para la muestra corté algunas planchas para poner separados algunos dibujos. Ajá. Pero son planchas enteras, sí. A mí me llamó, por ejemplo, la atención mientras iba leyendo un dibujo que dije, este dibujo
que es por ejemplo, ¿no? Muy sencillo, Una que noche, esto la noche en balizas, ¿no? Claro. Ocupa toda o en el Polonio, ¿no? Creo, no sé. La baliza, sí. Y entonces yo tenía un rancho ahí. ocupa toda la página porque realmente genera una pausa y Claro. y está muy la jugado. inmensidad, ¿no? La inmensidad, de sí, esa sí. cúpula enorme. Pero que me hay en puse a ese lugar. fijarme precisamente a las estrellas y las estrellas no están hechas así A los ponchazos. a los ponchazos, Sí. como si fueran lechosas, y después dije, ¿por qué Sí. lo hice? Y capaz que por eso, porque Justamente, La Vía Láctea. quería que fuera grotesco eso. Grotesco no es, ¿no? Pero No es como que grotesco. no me preocupaba de que fuera un realismo, ¿viste? Sino más bien una cosa expresiva, sí. En ese sentido de grotesco, ¿no? Expresivo. claro. Porque Y- eso está hecho en unos papeles bien gruesos y bien de acuarela, en donde es todo algodón, entonces está bueno darle golpes así. Claro. Y otra pregunta, y cuando le hice, por ejemplo, acá también, digo, ahí tiene Un final. un final, digamos, donde es un atardecer, Ujú. y donde es casi una mancha. ¿Esto lo hacías rápidamente? Porque se me ocurre que también la acuarela tiene eso, que a veces ¿no? Se te corre, claro. Se corre. Bueno, en justo esa historieta es bastante a la prima, sí. Bastante, porque ¿qué pasa? Corro con la ventaja de que primero hacía todo la línea, El ¿no? dibujo, claro. Que es de las pocas que tiene línea. Entonces, al ¿Qué tener... quiere decir de las pocas? Ah, las otras no tienen línea. Y en algunos casos, salvo ves que no tienen línea. Ah. Es la acuarela, el color llega al color. Sí, de acuerdo. En cambio el otro está envuelto, ¿viste? Creo que son dos las historias que tienen línea, que son la que se desarrolla en la Patagonia Sur, allá en realidad en el sur de América, y esa historia de balizas. La del sur de América me llamó la atención, y eso lo comentábamos con Nelson Cabla hoy cuando Sí. me llamó, estuvimos conversando de su libro en el cual vos dibujaste, digamos, las 9 Sí. esposas de Artigas, Sí. y me llamó la atención que te preocupara, no sé, porque no conocía, te preocupara el exterminio indígena, el exterminio aborigen, y que al extremo de que hayas estudiado, Sí. investigado, porque hablas del exterminio de los Onas en Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Y das el dato que yo no desconocía de que es el único exterminio fotografiado. Y claro, porque llegó al siglo XX, Porque en 1885 avanzado el siglo XX. Sí, claro. No, ya estaba el daguerrotipo, ¿no? 1885. No, esa fue la matanza, Ajá. pero ellos siguieron o sea, esa matanza fue en el siglo XIX, Claro. pero siguió el exterminio, matando estanciers, sacándose de arriba a los indios hasta hace poco. O sea, la última ONA, que no fue no fue asesinada, pero murió hace poco, en realidad, Ajá. por los años 90, creo. Sí, pero me encanta leer sobre el tema de los indígenas. Me siento totalmente... me siento indígena en el sentido espiritual, ¿viste? Me hubiera gustado ser descendiente directo, pero igual no me importa mucho, lo siento igual. Y es algo que me parece una de las injusticias más grandes que cometió la humanidad, que pasa después de la esclavitud. Pero es una de las cosas más tristes que cómo llegaron y cómo terminaron. Y en el caso de Uruguay, que es considera? terrible, y es terrible. Y es una traición espantosa, igual que traicionaron a Artigas. Los propios se dieron vuelta y claro, era un tipo que quería justamente ser Pero justo y con ellos. la idea de que también estamos cruzados los uruguayos por digamos con los aborígenes, o sea, de que aquí hubo mucho mestizaje. Sí, no como en otros países de América, ¿no? Pero sí lo hay, obviamente. Porque nosotros teníamos esa falsa idea que somos europeos, pero bueno, aparentemente... Y europeos somos, y de cabeza somos. Ganó la idea de la ciudad, eso es lo que ganó, ¿viste? En esa guerra. Sí, obviamente. Y exterminaron en realidad a los indios guerreros, las familias, las mujeres, los niños, por eso los digo, viejos todo eso quedaron. fue asimilado, absorbido, Sí, digamos. absorbido, se los repartieron, los trataron mal, los habrán violado alguno habrá querido a sus Y indios. seguramente, digo, por eso se generó todo ese seguramente. intercambio genético que tenemos los uruguayos. Sí, igual así yo eso no lo veo como en otros países de América, ¿viste? Incluyendo Argentina, que Buenos Aires es mucho más parecido a nosotros en ese sentido, pero el resto de Argentina tiene un mestizaje enorme. Sí, se nota. Y nosotros no lo tenemos como en otros países. Chile, por ejemplo, a pesar de que lo niegan, ellos tienen una mistura enorme con los mapuches, con los collas, con todo, ¿no? Con los incas, los quechuas, ¿no? No, y tienen museos también los chilenos dedicados a los indígenas y todo, ¿no? Sí, y hay una ciudad sí, donde sí. hay
personería jurídica y Sí, sí, defienden sí. sus conflictos, Sí. que los pierden casi siempre, Sí, pobres sí, sí. indios, pero están y viven, y creo que hay una población cerca de 2 millones de habitantes indígenas puros. Sí, 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 sí. Y un mestizaje que da un 40 y pico %, hace poco lo estuve leyendo en Chile. ¿viste? No, yo cuando estuve en Santiago vi fotos precisamente de, no sé si eran los zonas o del fin digamos, Los fueguinos, de ¿no? los fueguinos, y fotos de principio del siglo XX, digamos, Pero ahí todavía hay. sí, sí, pero en esas en continuo era hablando de una tribu que ya no existía, ¿no? Quedaban Onas. solo las fotos. Y Onas son Solo esos. las fotos quedaban. Sí. Y sí, eran las zonas porque eran gente grande, sí, sí. Y además, ¿no? y además vivían en toda esa Sí, zona, todo el sur de Chile, el sur de Argentina. En realidad, después cuando vino la conquista, ellos se fueron a la Isla Grande de Tierra del Fuego. Y no es mucho riesgo hacer una historieta sobre los zonas, sobre el asesinato, el exterminio, digamos, Sí. en este caso, lo que hemos visto en otras películas, ¿no? De que ver. se pagaba por el cuero oreja de cabelludo, sí. ¿no? Bueno, en el caso de, digamos, las famosas, cortarle cuero cabelludo, en Estados Sí. Unidos era para cobrar, digamos, por los Sí. franceses, ¿no? Sí, sí. ¿No es mucho riesgo hacer una historieta en inglés? Sí. Que hablen solo el inglés. Puede ser, sí, capaz que un montón de gente ni le da pelota a esto, yo qué sé. El tema es que los personajes, no me importaba tanto que se entendiera lo que dicen, o que si te pones a leerlo y traducís, te vas a dar cuenta que tiene es todo un bastante sentido. sencillo, ¿no? Pero es un inglés bastante sencillo. Lo que pasa es que el sur, los ingleses tuvieron mucho que ver en esto, ¿viste? Pensaba que las Islas Malvinas son inglesas, y en esa época fue que se dio, y en realidad más que eso, toda la campaña del desierto que hicieron los argentinos, para conquistar Sí, las para tierras del eliminar, sur, sí. para sacarse a los indios de arriba, era en favor de terratenientes que la mayoría eran ingleses, o muchos eran ingleses. Y adentrado el siglo XX, los ingleses tienen pila que ver en eso, ¿viste? Y entonces se llegó a hablar inglés en algunas zonas. De hecho, las Malvinas siguen siendo de ellos. Y había este tipo que yo nombro por ahí, que es Popper. Sí, Popper, sí. Ese tipo que era rumano en realidad, pero estaba sirviendo a toda una política que había desde estos gobiernos. Llegó a imprimir hasta monedas con su cara y todo. Y todo su ejército, la mayoría eran ingleses, eran... No sé, mercenarios, pero eran buscavidas que iban al sur. En este caso sí, pero después tuvo el ejército argentino. No, sí, el ejército con Roca y todo con eso Roca, que pasó, ¿no? Sí. Fue previo, ¿no? Sí, pero fue una locura, o sea, fue una acción militar. Sí, lo que hemos visto en Estados Unidos cuando también ocurre lo mismo, pero ahí está filmado, se hacen películas, acá no. Sí, bueno, acá algunas cosas hay, acá hay alguna cosa, claro. Pero esto obviamente, la historia oficial no cuenta esto. No contó nunca esto, en nuestro país y en ninguno de estos países. Lo que pasan son cosas de estas. Yo, por ejemplo, esta historia está basado en los relatos de Coloana, que es un escritor, autor y historiador chileno, que cuenta muchas cosas sobre los zonas y las cosas que han vivido en la cotidiana los zonas. Entonces, la palabra Siaskel yo la estudié a partir de los relatos de él, que es el demonio de los zonas. Era un demonio gigante, claro, eran los blancos que vinieron. Claro, los blancos. Entonces es una cosa que era terrible, y ellos vinieron de la peor manera, A los indios los cazaban de lejos, hacían los tiros. Todo esto hay fotos, cualquiera puede buscar en internet y encontrarlas. Hay fotos de estos tipos matando indios. La historieta transcurre, digamos, bueno, no vamos a contar la historia, pero en realidad es muy como el resto de las historietas, muy fluidas, y no aparece en ningún momento una cosa, uno se va sorprendiendo, digamos, de la violencia, no está preanunciada nunca la violencia, claro, parece una cuestión más bien burocrática, el trámite, claro. Le terminan cortando las orejas al indio, por ejemplo. Sí, yo en ese caso quería que fuera bien explícito, ¿viste? Casi pornográfico. Pues sí, en cuanto a la violencia. Quería que se viera que le estaban cortando, no quería que fuera así nomás. Quería que se viera eso, ¿viste? Porque me parece que, además de todo, es como mi sensación sobre estas cosas, ¿viste? Y el engaño, porque en realidad el tipo lo engañan, le dicen, te vamos a salvar. En realidad el tipo ya se entrega desde que los ve. Sí. Porque eran absolutamente indefensos estos indios, ¿viste? Y ya quedaban pocos para esa fecha. Entonces, dos gauchos que lo ven ahí, el tipo, quién sabe, yendo de un lado a otro, lo atan a un palo para salvarlo de una tormenta supuesta que ellos le avisan que se lo va a llevar el viento, y le dice.
No, pero confía en nosotros, que somos buenos, te vamos a ayudar, y le cortan las 2 orejas para cobrar. Y la tormenta te la pintaste en la acuarela. Seguro, claro. En la acuarela sirve para eso, para un Sí, cielo amenazador, aguado, ¿no? Para seguro. un cielo amenazador, ¿no? Sí. Después tenés otra, terminás con una historieta Muy localista, ¿no? muy de Palermo, ¿no? Sí, Barrio Sur y Palermo. Barrio Sur, en la esquina de casa, es eso. Ujú. Sí, en una llamada va. Nada, simplemente es una historia como que va circular, así como que empieza en un personaje y termina en ese, y en realidad pega toda una vuelta, y todo es muy miserable, todo una cosa ahí, un under que hay atrás de esas llamadas, que siempre hay a esa gente que después termina las llamadas, ¿viste? Y siempre hay gente que hace actos violentos, rompe cosas. Me hizo acordar a Cassiari, ¿no? Puede ser, no sé. Porque en cada historieta tenés un estilo muy diferente, ¿no? Sí. Muy distinto. Yo no lo noto tan diferente. No. ¿Sí? Cada uno, sí. Sí, para mí hay Sí. una gran... Sí. Puede ser, si Quizás soy medio esquizo. Por el tema de la no, cada uno tiene una... Es más, te diré que nunca me... Hay gente que lee historietas y te dice, porque me lo han dicho, ¿no? Sí. Que si el dibujo no las atrae, no la leen, ¿no? Claro. Y yo, uno que viene más de la literatura, nada, no le importa y lee la historia, ¿no? Claro. Pero me pasó en este libro que cuando llegué a una que es muy caricaturesca, no me gustó y la salté. Salté porque me pareció que no. Claro. Y cuando terminé el libro, dije, bueno, voy a leerla porque hay que leerla, ¿no? Pero no me generaba empatía, en fin, ¿no? Pero porque esta jugada me hizo acordar al de La mano que mira, ¿no? Un poco también, ¿no? Sí. Y bueno, a la caricatura. Ahí tenés cosas que tienen que ver con lo que uno hace. Sí. Pero mirá vos, qué curioso. Hay gente que es la que más le interesa justo esa caricatura. Es que yo lo comprendo perfectamente. Digo que a mí generalmente no me pasa eso de que el dibujo no me guste, claro, o porque me gusta leer la historia. Y en ese momento, como yo venía, dije, no, salté y seguí lo otro, ¿no? Sí. Pero nada, es una pavada. Y... Sí, ¿qué te iba a decir? Y esto de dedicarte a la historieta específicamente, ¿fue un proyecto de ahora, estas 7 historias? No, a mí siempre me gustó la historieta, ¿viste? De hecho, yo tenía presentarte personajes a fondos en la historieta. sí, pero digo, el Flaco Jesús, sí, pero presentarte a fondos concursables para 7 historias. Sí, claro, eso es una cosa que... En realidad tenía muchas ganas de tener un libro de historietas. Ajá, perfecto. En realidad me gusta mucho, enseño historietas hace muchos años, me gusta estudiar y leer mucho sobre historietas. Me gusta mucho la historieta de autor, es lo que más me gusta. Me gusta mucho el dibujo en la historieta. Y de acá, digamos, en el Río de la Plata, si dijéramos autores. Y está bueno que digas Río de la Plata, porque en Buenos Aires, en Argentina, hay una corriente muy buena de historietas. Sí. El propio Brescia, que era uruguayo, al hijo Enrique, y todos los tipos que hay, que cada uno hace cosas alucinantes. Hay una corriente, hay una escuela de historietas, ¿viste? Y todas son originales, porque Mandrafina es un tipo original. Mandrafina, sí. Nine es una persona que hace las cosas así, o sea, está lleno de ejemplos de historietistas, y ahora hay una corriente nueva así con Lucas Varela, con Sáez Valiente, todos estos dibujantes nuevos que también quizás procesando lo autoral que hay en Europa hoy, pero marcando un perfil bien personal de los locos, y a mí eso me encanta. Una de las cosas que estaba pasando con la historieta uruguaya últimamente es que precisamente se ven cada vez más casos de guionistas uruguayos con dibujantes y viceversa, ¿no? Acá en por este lo menos caso 3 o 4 hay importantes. Sí, que están trabajando, ¿no? Yo que sé, Rodolfo Santuro, una serie de gente. Sin embargo, en vos sos guionista y dibujante, cosa que no suele haber tampoco ser tan común en la industria de la historieta. Sí, claro. Es que lo que pasa es que a mí me interesa lo autoral, ¿viste? Claro. Me interesa mucho hacer mis propias historias, me gusta eso, ¿viste? Y también otra cosa, paso un poco de la industria, ¿viste? Bueno, industria, digo, no hay una gran, me parece. Bueno, ¿no? Pero hay veces que las cosas se hacen con ese perfil, con esa intención, ¿no? De llevarlo, claro, o de exportarlo, ¿no? Sí, también, ¿no? Esa idea de traducir. Sí. Bueno, a ver, capaz que lo exportamos a China, esto. No sé, todo es cuestión de traducirlo. Sí. Aparte, las historias son muy cosmopolitas, saltan mucho, digamos,
cada ambiente, ¿no? Son ambientes muy distintos, ¿no? Puede leerse en todos lados. Tunda, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ustedes. Un placer tenerlo. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a continuar conversando. Bueno, dijimos de historietas. Vamos a hablar de mitos con Gabriela Oneto, que va a hablar del mito de Eco y de Narciso. Y vamos a llamar a Buenos Aires para la columna Tecnolit para hablar de literatura digital con Valeria Iglesias en torno a la literatura y cómo, según ella, el libro digital puede aportar posibilidades para experimentar en literatura. Todo esto y mucho más, amigos, que lo pasen muy bien. Hasta mañana.